No sé desde dónde me escuchas. Tal vez has cuidado a algún niño que no era tuyo. Te mantuviste en silencio mientras tu bondad pasaba desapercibida o anhelaste ser reconocida por el amor que diste en silencio. No importa qué hora es o dónde estés, pero la historia de hoy te conmoverá de maneras que no esperabas. Se trata de una mujer cuyo nombre una vez se susurraba solo en las sombras, una nana cuya vida fue destrozada por la traición, pero que sostuvo el corazón de una familia más fuerte que la sangre. Esta es la historia detrás del momento cuando un joven millonario humilló a la nana, pero cuando ella susurró su nombre completo, su mundo entero se desplomó. En el corazón de las lomas, donde la élite de la Ciudad de México había labrado su legado en cantera y acero, la mansión Mendoza se alzaba como un monumento a la riqueza. Sus altos ventanales capturaban la bruma matutina que se alzaba desde Chapultepec, mientras adentro los pisos de mármol pulido reflejaban candelabros que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. El aroma de orquídeas caras llenaba el vestíbulo y el silencio solo se rompía por el zumbido distante de las noticias financieras en el estudio de Ricardo Mendoza Sr., un hombre cuyo patrimonio excedía los 4,000 millones de pesos, construido durante décadas de astutas inversiones inmobiliarias y adquisiciones de empresas tecnológicas que lo habían convertido en uno de los empresarios más formidables de la capital. Pero en la amplia cocina de la planta baja, donde la luz del sol se filtraba a través de ventanales que daban a los jardines meticulosamente cuidados, se contaba un tipo diferente de riqueza. Esperanza Flores estaba de pie junto al mostrador de granito, sus manos curtidas preparando cuidadosamente el desayuno para 3 niños que nunca conocerían el hambre, nunca conocerían la carencia, pero que desesperadamente necesitaban algo que el dinero no podía comprar. A los 52 años, Esperanza había pasado 13 años en esta casa, su cabello entrecano siempre recogido en un moño sencillo, su ropa limpia pero sin pretensiones, una mujer que había aprendido a hacerse invisible mientras sostenía una familia entera con fuerza silenciosa. El sonido de pequeños pasos en la escalera trasera anunció la llegada de Sofía, de 8 años, la menor de los Mendoza, sus rizos dorados aún despeinados por el sueño. Detrás de ella venía Emma, de 12 años, ya mostrando señales del orgullo Mendoza en sus hombros erguidos y su barbilla alzada, y finalmente David, de 16 años, alto, de rasgos afilados como su padre, pero con ojos que aún conservaban rastros del niño confundido que una vez había corrido hacia Esperanza después de pesadillas. Los niños se movían por su rutina matutina con la facilidad de quienes nunca habían cuestionado su lugar en el mundo, mientras Esperanza orquestaba sus necesidades con la precisión de una directora guiando una sinfonía. «Buenos días, mis tesoros», susurró Esperanza, su voz llevando el suave acento de su infancia en Xochimilco, aunque décadas en las lomas habían suavizado la mayoría de sus matices. Había aprendido hacía mucho tiempo a hablar en voz baja en esta casa, a ocupar el menor espacio posible, mientras de alguna manera lograba llenar el vacío emocional que el dinero había creado. El aroma de hotcakes recién hechos se mezclaba con el aroma del café hiriéndose, y por un momento la cocina se sintió como el corazón de un hogar verdadero en lugar del área de servicio de un imperio empresarial. David apenas levantó la vista de su teléfono, ya absorto navegando por aplicaciones de inversión y mercados de criptomonedas, un hábito que su padre alentaba como preparación para heredar la fortuna familiar. A los 16 años, hablaba con fluidez de valoraciones de Bitcoin y portafolios de acciones, pero luchaba para hacer contacto visual con la mujer que le había enseñado a amarrarse los zapatos. Emma tomó su mochila con eficiencia practicada, su mente ya enfocada en el colegio privado, donde sobresalía en idiomas y matemáticas, mientras Sofía se quedaba cerca de Esperanza, aún lo suficientemente joven para anhelar la calidez que el dinero no podía proporcionar. Esperanza había llegado a la Hacienda Mendoza en una mañana gris de febrero de 2010, cargando una sola maleta y un corazón aún herido por la pérdida. La agencia de empleos en la colonia Doctores la había llamado una oportunidad dorada, un puesto permanente con las familias más adineradas de la Ciudad de México, cobertura médica completa y un salario que la levantaría del departamento de una habitación
donde había pasado 2 años recuperándose del peor capítulo de su vida. Lo que no mencionaron era cómo los muros de mármol harían eco con la soledad, o cómo derramaría sus instintos maternales destrozados en niños que fueron enseñados a nunca verla como más que ayuda contratada. Los primeros meses habían sido una danza delicada de límites y necesidades. Ricardo Sr. era viudo que había perdido a su esposa en un accidente automovilístico cuando Sofía apenas tenía 2 años, y los niños se movían por sus días como barcos sin anclas, cuidados por un reparto rotativo de niñeras y amas de llaves que iban y venían con regularidad estacional. La casa funcionaba con horarios y sistemas, cada momento contabilizado en calendarios y contratos, pero no había nadie para besar rodillas raspadas o escuchar miedos de medianoche. Esperanza se deslizó en ese vacío naturalmente, sus instintos agudizados por su propia pérdida profunda, la muerte de su hija de 5 años, Lupita por leucemia, una tragedia que había dejado su matrimonio en ruinas y su corazón convencido de que nunca sanaría. Esos primeros años estaban pintados en pequeños momentos que nadie más notaba. La forma en que Sofía buscaba el regazo de esperanza durante las tormentas, encontrando consuelo en brazos que una vez habían sostenido a otra niña pequeña durante miedos similares. La tarde en que David llegó a casa del colegio con un ojo morado y nudillos ensangrentados, demasiado orgulloso para admitir que había estado defendiendo a un niño más pequeño de acosadores, pero permitiendo que Esperanza limpiara sus heridas mientras él susurraba la verdad que no podía decirle a su padre. La noche en que Emma ganó su primer premio académico, pero no tenía a quién llamar, porque su padre estaba en Shanghái negociando una fusión multimillonaria, así que se sentó en la pequeña habitación de Esperanza en su lugar, mostrando el certificado mientras Esperanza le trenzaba el cabello y le contaba historias de mujeres fuertes que cambiaron el mundo. Pero la casa tenía reglas, no dichas, pero absolutas. Esperanza las aprendió a través de miradas de reojo y comportamientos corregidos, a través de conversaciones que se detenían cuando ella entraba a las habitaciones e invitaciones que nunca se extendían. Los cuartos del personal están en el 3er piso, le había explicado la jefa de amas de llaves, la señora Márquez, durante la primera semana de Esperanza, su tono dejando claro que existían límites por razones que iban más allá de la conveniencia. La familia tiene su espacio, y nosotros tenemos el nuestro. Durante las cenas de gala, Esperanza servía y limpiaba mientras permanecía invisible, observando a los niños navegar conversaciones adultas sobre colecciones de arte y galas benéficas, aprendiendo a representar los roles que su riqueza exigía, mientras sus ojos buscaban en la habitación a la única persona que verdaderamente los conocía. La soledad era una compañera constante, afilada como la neblina invernal descendiendo del ajusco. Esperanza se quedaba despierta en su pequeña habitación en el 3er piso, escuchando a la casa acomodarse a su alrededor, sabiendo que 3 pisos abajo, Sofía podría estar teniendo pesadillas mientras David luchaba con la tarea de álgebra que nadie revisaría. Había aprendido a amar ferozmente, mientras aceptaba que su amor nunca podría ser reconocido, a ser madre sin el reconocimiento que la maternidad merecía. Su sacrificio se volvió tan natural como respirar, invisible, esencial y completamente dado por sentado. Los años pasaron en esta danza cuidadosa de devoción y distancia. Esperanza veía crecer a los niños, los guiaba a través de las complejidades de criarse ricos pero empobrecidos emocionalmente. Se convirtió en su traductora de emociones, su guía a través de las complejidades de crecer en un mundo que los haría hermosos, pero no sustanciales. Pero el amor dado sin reconocimiento extrae su propio costo. Esperanza se sintió encogerse con cada año que pasaba, su identidad reduciéndose para encajar en el espacio angosto que la familia había tallado para su devoción. Cuando David cumplió 18 años y se preparó para irse a estudiar administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, Esperanza se permitió imaginar que él podría reconocer lo que ella había significado para él, podría ofrecer algún gesto de gratitud antes de comenzar su nueva vida. En lugar de eso,
trató su partida como liberación de las limitaciones de la infancia, ansioso por deshacerse de todos los recordatorios de dependencia y vulnerabilidad. Su despedida fue perfunctoria, distraída, su atención ya enfocada en el futuro hacia el que corría. Esperanza observó su fiesta de graduación desde la ventana de la cocina, viéndolo rodeado de amigos y familia que celebraban sus logros mientras ella limpiaba los restos de una celebración que había organizado, pero a la que no fue invitada a unirse. La herida de esa indiferencia se alojó profundamente en el corazón de Esperanza, pero se tragó su decepción y continuó cuidando a Emma y Sofía con la misma devoción que siempre había mostrado. Se dijo a sí misma que el amor no era transaccional, que la alegría de nutrir no dependía de ser agradecida. Pero tarde en la noche, en el silencio de su pequeña habitación, se preguntaba si había pasado 13 años derramando su corazón en un vacío que nunca podría llenarse, amando a niños que fueron enseñados a ver el afecto como algo que merecían en lugar de algo que deberían valorar. La casa se sintió diferente con David lejos en la universidad, la dinámica cambiando, mientras Emma tomaba el papel de la hija mayor y Sofía comenzaba la difícil transición de la niñez a la adolescencia. Ricardo Senior permanecía absorto en su imperio empresarial, su riqueza continuando creciendo mientras los mercados inmobiliarios se disparaban y su portafolio de inversión se expandía para incluir criptomonedas y empresas internacionales. El patrimonio de la familia cruzó el umbral de los 5.000 millones de pesos, pero la pobreza emocional siguió siendo su característica definitorial. Esperanza continuó su trabajo silencioso, amando sin expectativas, nutriendo sin reconocimiento, sosteniendo a la familia unida con hilos invisibles que nadie más podía ver. La confesión verdadera de Esperanza llegó en una noche empapada de lluvia en marzo, cuando la señora Márquez estaba visitando a su hermana en Guadalajara y la casa se sentía más vacía de lo usual. Emma estaba estudiando en el extranjero en Barcelona, Sofía estaba en una pijamada con amigas del colegio y Ricardo Senior estaba en Sao Paulo negociando la adquisición de una startup tecnológica. Esperanza se encontró sola con sus memorias y el peso de los años pasados amando en silencio. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té frío entre las manos y por primera vez en años se permitió recordar a Lupita, su propia hija, la niña que había muerto muy joven y había dejado su corazón tan roto que había pensado que nunca podría sanar. Los recuerdos vinieron en olas, lavándola con fuerza inesperada. La risa de Lupita, brillante como una mañana de verano, la forma en que se había acurrucado contra el costado de Esperanza durante los cuentos antes de dormir, sus pequeños dedos trazando dibujos en los libros favoritos, la vigilia hospitalaria que se había extendido por meses, viendo a su hija luchar una batalla que la ciencia médica no podía ganar, el funeral que había marcado el final del matrimonio de Esperanza y su vida anterior, dejándola a la deriva en un dolor tan profundo que había parecido imposible sobrevivir. Esperanza nunca había hablado de Lupita a los niños Mendoza, temerosa de que su propia pérdida pudiera de alguna manera contaminar su inocencia. Pero sentada sola en la cocina, donde había pasado 13 años nutriendo a los hijos de otras personas, se dio cuenta de que su silencio había sido una forma de autoprotección, que también había sido autocastigo. Había derramado su amor maternal en David, Emma y Sofía no solo porque ellos la necesitaban, sino porque ser necesitada era la única forma que conocía de honrar a la hija que había perdido. La revelación fue tanto liberadora como desgarradora. Esperanza entendió con claridad cristalina que había estado tratando de maternear su camino de vuelta a la integridad, usando a los niños Mendoza como recipientes para el amor que no tenía a dónde más ir. Ellos habían aceptado su devoción tan naturalmente como aceptaban los fideicomisos que algún día los harían independientemente ricos, sin entender nunca que su amor no era un beneficio de empleada, sino el desbordamiento de un corazón que había aprendido a sanar dando. Había sido su herencia emocional, el regalo que los preparó para amar y ser amados, pero como todos los mejores regalos, su valor solo sería reconocido después de que se hubiera ido. Esa noche, Esperanza escribió una carta que nunca pretendió enviar, un documento de honestidad dirigido a nadie en particular,
pero conteniendo todo lo que deseaba que los niños entendieran sobre amor y sacrificio y el trabajo invisible de mantener unida a una familia. Escribió sobre Lupita, sobre el dolor particular de perder un hijo y la gracia inesperada de encontrar sanación a través del cuidado de otros niños. Escribió sobre la soledad de amar sin reconocimiento, la fuerza requerida para permanecer devota cuando la devoción se daba por sentada. La carta llenó 12 páginas con cursiva cuidadosa, cada palabra elegida con la precisión de alguien que había pasado años manteniendo su verdad encerrada adentro. Esperanza la selló en un sobre y la guardó en el cajón de su cómoda, debajo de las fotografías de niños que se habían convertido en su mundo, pero que nunca habían sido enseñados a verla como parte del suyo. La consideró una forma de terapia, una manera de honrar sus sentimientos sin cargar a nadie más con su dolor. No tenía intención de compartirla, no deseaba hacer que nadie se sintiera culpable por patrones que no habían elegido. Era suficiente haber hablado su verdad, aunque solo fuera consigo misma. La primavera se disolvió en verano, y David regresó de su primer año en el tecnológico lleno de nuevas ideas y horizontes expandidos. La universidad había ampliado su perspectiva de algunas maneras, mientras reforzaba su sentido de derecho en otras. Hablaba casualmente de compañeros de clase de diferentes trasfondos. Parecía más consciente de las desigualdades sociales, pero aún se movía por la mansión de su familia con la suposición inconsciente de que el privilegio era natural y el servicio invisible. El verano pasó en ritmos familiares de actividad familiar y manejo doméstico. Ricardo Senior organizó varias cenas para socios comerciales, eventos donde Esperanza trabajó entre bastidores para asegurar hospitalidad impecable mientras permanecía cuidadosamente fuera de vista. Emma regresó de Barcelona con nuevas perspectivas sofisticadas y fluidez en idiomas que le servirían bien en el mundo de negocios internacionales que planeaba entrar. Sofía, ahora de 13 años, estaba luchando con preguntas de identidad adolescente y las presiones particulares que venían con crecer hermosa y rica en una ciudad que adoraba ambas cualidades. Esperanza continuó su administración silenciosa de las necesidades emocionales de la familia, pero se sentía volviéndose cada vez más periférica a sus vidas. Los niños estaban creciendo hacia sus propias relaciones e intereses, naturalmente alejándose de las dependencias de la infancia, mientras nunca reconocían del todo lo que esas dependencias habían significado. Estaba orgullosa de su crecimiento e independencia, genuinamente feliz de verlos convertirse en jóvenes confiados y capaces, pero su orgullo estaba teñido con el reconocimiento melancólico de que la crianza exitosa inevitablemente lleva a ser necesitada menos. El catalizador del cambio vino con la contratación de Amanda Richardson, una coordinadora familiar de 28 años, con un MBA del ITAM, e ideas sobre modernizar el manejo doméstico de los Mendoza. Ricardo Senior la había conocido en una gala benéfica donde ella representaba a una firma que se especializaba en manejo de estilo de vida de lujo para familias de alto patrimonio. Amanda trajo energía fresca y perspectivas contemporáneas a una casa que había estado funcionando con tradición y memoria institucional. Hablaba el lenguaje de eficiencia y optimización, proponiendo cambios que reducirían costos y aumentarían la conveniencia. Tenía hojas de cálculo para presupuestos domésticos y aplicaciones para programar actividades familiares. Entendía las últimas plataformas de redes sociales y podía ayudar a manejar la imagen pública de la familia de maneras que no habían existido cuando Esperanza comenzó a trabajar para ellos. Al principio, Esperanza dio la bienvenida a la ayuda adicional y trató de trabajar colaborativamente con Amanda, compartiendo el conocimiento institucional que había acumulado durante 13 años. Pero la visión de Amanda para el hogar no incluía mucho espacio para enfoques tradicionales o vínculos sentimentales. Veía a Esperanza como una reliquia de un sistema más viejo, bien intencionada pero desactualizada, emocionalmente invertida de maneras que comprometían la objetividad profesional. La tensión alcanzó su punto máximo durante una reunión del personal en octubre, cuando Amanda presentó a Ricardo Senior con un plan integral de reestructuración diseñado para modernizar las operaciones domésticas y reducir los costos de personal a largo plazo.
Su propuesta incluía externalizar varias funciones a compañías de servicio, actualizar sistemas tecnológicos y eliminar posiciones que ella consideraba redundantes o ineficientes. El papel de Esperanza, como Amanda lo expresó diplomáticamente, había evolucionado más allá de las necesidades familiares actuales y podría ser transicionado a un arreglo más apropiado que beneficiaría a todos los involucrados. Ricardo Sr. escuchó la presentación con la misma atención analítica que traía a las decisiones de negocios. Los argumentos de Amanda eran convincentes desde una perspectiva puramente financiera, y sus credenciales sugerían que entendía enfoques contemporáneos al manejo doméstico. Esperanza había estado con la familia durante 13 años, más tiempo que cualquier otro empleado, y su salario y beneficios representaban un gasto anual significativo. Los niños eran mayores ahora, menos dependientes del cuidado infantil diario, más capaces de manejar sus propios horarios y necesidades. Desde un punto de vista empresarial, la decisión parecía lógica, pero Amanda había hecho un error crítico de cálculo. Había fallado en entender que el valor de Esperanza para la familia se extendía mucho más allá de la descripción del trabajo para la que había sido contratada. Amanda veía solo las funciones superficiales: cocinar, limpiar, programar, y se perdió la infraestructura emocional que Esperanza había construido y mantenido durante más de una década. No sabía sobre conversaciones de medianoche con David sobre sus miedos y sueños, o las luchas de Emma con el perfeccionismo, o la necesidad de Sofía de alguien que escuchara sin juicio. Amanda veía ineficiencia donde había en realidad relación irreemplazable, redundancia donde había apoyo emocional esencial. La reunión familiar fue programada para una noche de martes en noviembre, cuando todos los niños estarían presentes para escuchar sobre los cambios propuestos. Ricardo Sr. se acercó a esto como lo haría con cualquier decisión comercial, presentando el plan de Amanda como una evolución lógica que beneficiaría a todos. David, ahora de 19 años y preparándose para su segundo año, escuchó con el interés distante de alguien que ya no pasaba mucho tiempo en casa de todos modos. Emma, a los 17, estaba absorta en la preparación universitaria y actividades sociales que la mantenían ocupada fuera de la casa. Sofía, a los 13, era la única que parecía perturbada por la conversación, sintiendo corrientes subterráneas que no podía entender del todo. Esperanza se enteró de la decisión de segunda mano de la señora Márquez, quien había sido informada de que sus propias horas serían reducidas como parte de la reestructuración general. La noticia llegó como un golpe físico, inesperado y devastador, a pesar de años de entender que su seguridad era temporal. Había sabido, intelectualmente, que su posición podría terminar en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón alguna, pero había creído, quizás ingenuamente, que 13 años de devoción habían ganado algo más que una decisión comercial. Había pensado, sin admitirlo del todo, que el amor de alguna manera importaría más que la eficiencia. La conversación formal con Ricardo Sr. tuvo lugar en su estudio en una mañana neblinosa de jueves, rodeada por la evidencia de su éxito financiero, premios de organizaciones empresariales, fotografías con políticos y celebridades, arte que costaba más que las casas de la mayoría de las personas. Explicó la decisión con el mismo profesionalismo cortés que traía a todos los asuntos de personal, enfatizando que el cambio no era un reflejo de su desempeño, sino más bien una evolución de las necesidades familiares. Le ofreció un paquete de indemnización generoso y excelentes referencias, reconociendo sus años de servicio leal, mientras dejaba claro que la decisión era final. Esperanza escuchó con la compostura que había cultivado durante décadas de absorber decepción y rechazo, su cara no revelando nada de la devastación que sentía adentro. Le agradeció por la oportunidad, aceptó los términos de indemnización y pidió 2 semanas para hacer arreglos para su partida. Ricardo Sr. parecía aliviado por su aceptación cortés, quizás habiendo temido una respuesta más emocional. No tenía forma de saber que la compostura de Esperanza no era aceptación sino shock, la insensibilidad que precede al dolor más profundo. Las 2 semanas que siguieron estuvieron entre las más difíciles de la vida de Esperanza. Continuó sus rutinas diarias mientras se preparaba privadamente para dejar el único hogar
que había conocido durante 13 años. Clasificó sus pertenencias, manteniendo fotografías y cartas que los niños le habían escrito durante los años, dejando atrás todo lo demás como demasiado doloroso de cargar. Escribió cartas individuales para cada niño, tratando de capturar en palabras el amor y las esperanzas que llevaba por ellos. Luego decidió que las cartas eran demasiado sentimentales y las guardó sin enviar. David estaba lejos en el tecnológico y se enteró de la partida de Esperanza a través de una llamada casual de Emma. Su reacción fue sorprendentemente discreta, una breve expresión de pesar, seguida por preguntas sobre quién estaría manejando su lavandería cuando viniera a casa para Navidad. Ya había comenzado la separación emocional que la riqueza enseña, la capacidad de moverse por la vida sin formar vínculos que podrían volverse inconvenientes o complicar decisiones comerciales. La partida de Esperanza era desafortunada, pero no particularmente significativa. Otro cambio en una vida que estaría llena de cambios. La respuesta de Emma fue más complicada. Una mezcla de tristeza genuina y alivio que la sorprendió con su intensidad. Había estado preparándose para irse a la universidad ella misma y se sentía culpable sobre el momento, como si su propia independencia creciente hubiera contribuido de alguna manera al despido de Esperanza. Pero también era lo suficientemente mayor para reconocer las dinámicas sociales en juego, para entender que la intimidad emocional de Esperanza con la familia era exactamente lo que la hacía prescindible. Emma había sido enseñada que el éxito requería una cierta crueldad y estaba comenzando a aprender cómo se veía eso en la práctica. La reacción de Sofía fue la más dolorosa para Esperanza presenciar. A los 13 años, era lo suficientemente mayor para entender que algo importante estaba terminando, pero demasiado joven para procesar las emociones complejas que la partida provocó. Se aferró a Esperanza con intensidad desesperada, haciendo promesas sobre mantenerse en contacto y visitarse que ambas sabían sería difícil mantener. El dolor de Sofía era puro y sin complicaciones, la reacción de alguien que nunca había aprendido a protegerse de amar demasiado profundamente o esperar demasiado de las personas que le importaban. La mañana final de Esperanza en la casa Mendoza fue deliberadamente silenciosa y sin drama. Había pedido a la señora Márquez que le llamara un taxi y planeó irse mientras los niños estuvieran en el colegio, evitando despedidas dolorosas que no servirían ningún propósito. Empacó su única maleta con la misma eficiencia que había traído a todo lo demás, no dejando rastro de sus 13 años en la pequeña habitación que había sido su santuario. Las fotografías, cartas y pequeños recuerdos que representaban sus relaciones con los niños cabían fácilmente en una caja que llevó bajo el brazo. Pero Sofía había orquestado su propia despedida, escondiéndose en la habitación de Esperanza desde el amanecer y negándose a ir al colegio hasta que pudieran tener una despedida apropiada. Le presentó a Esperanza un álbum de recortes hecho a mano lleno de memorias que habían compartido, fotografías de fiestas de cumpleaños y celebraciones navideñas, boletos de películas y museos, flores prensadas de caminatas por el jardín que habían tomado juntas. Cada página representaba momentos que Sofía había atesorado mientras estaban sucediendo, evidencia de una relación que había importado profundamente a al menos un miembro de la familia. Esperanza abrazó a Sofía con ternura feroz, memorizando el peso de esta niña en sus brazos, el olor de su shampoo, el sonido de su voz prometiendo recordar todo lo que Esperanza le había enseñado. Pero incluso mientras se aferraban una a la otra, Esperanza sabía que Sofía crecería y cambiaría, que nuevas influencias remodelarían sus memorias y prioridades. El amor que habían compartido era real y valioso, pero vivía en un mundo donde el amor no era considerado razón suficiente para quedarse. El viaje en taxi por las calles de la Ciudad de México se sintió como un viaje a través de su propia historia, pasando por lugares emblemáticos que guardaban memorias de mandados hechos para la familia, parques donde había llevado a los niños, tiendas donde había comprado regalos de cumpleaños con su propio dinero, porque quería que tuvieran algo especial. La ciudad se veía igual, pero Esperanza se sentía fundamentalmente cambiada, ya no la mujer que había dedicado 13 años a nutrir a los hijos de otra persona, pero aún no segura de quién se suponía
que debería convertirse en su lugar. Esperanza encontró un departamento de estudio en la colonia Roma Norte, un barrio que zumbaba con la energía de familias e inmigrantes, construyendo nuevas vidas desde comienzos modestos. Después del silencio de mármol de la mansión Mendoza, los sonidos constantes de niños jugando, adultos hablando, música derivando de ventanas abiertas, se sintió como un regreso a la vida. Su nuevo departamento era diminuto comparado con sus alojamientos anteriores, pero le pertenecía completamente. El primer espacio que había controlado desde convertirse en viuda más de 15 años antes. Lo amuebló lenta y cuidadosamente, eligiendo piezas que reflejaran su propio gusto en lugar de requisitos institucionales o preferencias estéticas de otra persona. El empleo llegó a través de un centro comunitario en la colonia Santa María la Ribera, donde su experiencia con niños y su calidez natural la hicieron valiosa a pesar de su falta de credenciales formales en trabajo social. Ayudó a coordinar programas después del colegio para familias que luchaban para costear cuidado infantil de calidad, aprovechando habilidades que había desarrollado mientras manejaba el Hogar Mendoza, pero aplicándolas para servir a personas que genuinamente necesitaban y apreciaban sus esfuerzos. El trabajo pagaba una fracción de su salario anterior, pero proporcionaba algo que la mansión nunca había ofrecido: reconocimiento, respeto y la satisfacción de saber que sus contribuciones importaban a personas que no podían darlas por sentadas. Meses pasaron en este nuevo ritmo de independencia y trabajo útil. Esperanza descubrió aspectos de sí misma que habían estado dormidos durante sus años de servicio, intereses y opiniones que habían sido sumergidos bajo los requisitos de acomodar las necesidades de otras personas. Se unió a un club de lectura en la biblioteca local, se ofreció como voluntaria en un jardín comunitario, tomó una clase de cerámica en el centro recreativo. Lenta, cuidadosamente, comenzó a construir una vida que le pertenecía enteramente, formada por sus propias elecciones y deseos en lugar de las expectativas de otras personas. Pero los niños Mendoza permanecían en su corazón, ocupando espacio que no podía ser llenado por nuevas relaciones o actividades. Se preguntaba sobre su progreso, se preocupaba por su desarrollo emocional, llevaba esperanza de que el amor que les había dado de alguna manera influenciaría su capacidad de amar a otros. No tenía información de contacto para ellos y no hizo esfuerzo por establecer comunicación, entendiendo que su papel en sus vidas había terminado y que comunicarse sería inapropiado. Pero los llevaba con ella como una oración secreta, su amor por ellos transformado en una bendición que enviaba silenciosamente a través de la ciudad que los contenía a todos. Mientras tanto, en la mansión sobre las lomas, la familia estaba aprendiendo cómo se veía la vida sin la presencia invisible de Esperanza. Las mejoras de eficiencia de Amanda estaban funcionando exactamente como prometió. Los horarios corrían suavemente, los costos fueron reducidos, la tecnología simplificó muchas funciones domésticas, pero algo indefinible se había perdido: una calidez y atención a necesidades individuales que no podía ser replicada a través de sistemas y procedimientos. Los niños se movían a través de sus rutinas diarias con menos fricción, pero también menos conexión, sus necesidades emocionales cubiertas adecuadamente, pero no amorosamente. David regresó del tecnológico para las vacaciones de Navidad para encontrar una casa que se veía igual pero se sentía diferente. La competencia de Amanda era impresionante, pero se acercaba a los niños como clientes en lugar de individuos, manejando sus necesidades en lugar de nutrir su crecimiento. Sabía sobre sus horarios y preferencias, pero no sus miedos y sueños. Podía coordinar logística compleja, pero no podía proporcionar la red de seguridad emocional que les había permitido tomar riesgos y cometer errores sin miedo al juicio o abandono. La ausencia era más aparente durante los momentos de vulnerabilidad de David, tarde en la noche cuando no podía dormir, durante conversaciones telefónicas con su padre que lo dejaban sintiéndose inadecuado e incomprendido, cuando luchaba con decisiones sobre su futuro que parecían simultáneamente críticas e imposibles de hacer correctamente. En el pasado, habría vagado hasta la cocina donde Esperanza estaría preparando el desayuno para el día siguiente, y habrían hablado a través de su confusión mientras ella trabajaba.
Ahora la cocina estaba vacía después de la cena, limpiada y cerrada hasta la mañana, y David se encontraba solo con incertidumbres que se sentían más grandes y más atemorizantes sin alguien que lo conociera lo suficientemente bien para ofrecer perspectiva. Emma experimentó desconexión similar durante sus vacaciones de invierno, aunque fue más analítica sobre identificar lo que faltaba. Sus conversaciones con amigos en el tecnológico y otras universidades habían abierto sus ojos a diferentes modelos de intimidad familiar y apoyo emocional. Comenzó a reconocer que la riqueza de su familia los había aislado de algunas experiencias, pero también los había empobrecido de maneras que el dinero no podía remediar. Se encontró extrañando a Esperanza, no solo como individuo, sino como representante de valores emocionales que su hogar había perdido. La experiencia de Sofía fue la más directamente dolorosa. A los 13 años, estaba navegando presiones sociales y preguntas de identidad que se sentían abrumadoras, pero ya no tenía acceso al apoyo firme e incondicional que había sido el regalo más grande de Esperanza. Amanda era profesional y útil, pero se acercó a los problemas de Sofía como asuntos para ser resueltos, en lugar de etapas de crecimiento para ser apoyadas. Sofía se sintió cada vez más aislada en su propio hogar, rodeada de personas que se preocupaban por su éxito, pero no necesariamente por su felicidad o bienestar emocional. El punto de quiebre llegó en febrero, durante una cena familiar, que reveló las líneas de falla emocionales que se habían desarrollado desde la partida de Esperanza. David había regresado al tecnológico, sintiéndose desconectado e incierto sobre su carrera y trayectoria profesional, pero cuando trató de discutir sus preocupaciones con su padre, la conversación degeneró en patrones familiares de juicio y decepción. Ricardo Sr. no podía entender por qué su hijo estaba cuestionando elecciones que parecían obvias y ventajosas, mientras David no podía explicar su necesidad de significado y propósito más allá del éxito financiero. Emma intentó mediar, aprovechando habilidades de comunicación que estaba desarrollando a través de sus cursos universitarios, pero se encontró extrañando la capacidad de Esperanza de traducir entre miembros de familia con diferentes lenguajes emocionales. Sofía observó el conflicto intensificarse con creciente angustia, recordando cómo Esperanza solía desactivar la tensión a través de pequeños gestos de cuidado y atención que recordaban a todos su amor subyacente el uno por el otro. Sin ese liderazgo emocional, la riqueza de la familia se convirtió en una barrera en lugar de una conexión, destacando sus diferencias en lugar de apoyar su conexión. La pelea terminó con David saliendo furioso y manejando de vuelta a Monterrey 2 días antes de lo planeado, mientras Emma se retiró a su habitación y Sofía lloró hasta quedarse dormida. Ricardo Sr. se quedó solo en su estudio, rodeado por la evidencia de su éxito financiero, pero forzado a confrontar la posibilidad de que su familia se estuviera desmoronando a pesar de tener toda ventaja material. Por primera vez en años, se encontró pensando sobre Esperanza, no como una empleada que había sido eficientemente reemplazada, sino como una persona que de alguna manera había mantenido a sus hijos unidos cuando él no podía descifrar cómo hacerlo él mismo. La revelación llegó gradualmente, a través de pequeñas observaciones y conciencia creciente, en lugar de cualquier momento dramático único. Ricardo Sr. comenzó a notar cuán diferentes se comportaban sus hijos durante las interacciones familiares, cómo sus conversaciones carecían de la calidez y facilidad que habían caracterizado años anteriores. Recordó reuniones familiares que habían sido más exitosas, celebraciones navideñas que se habían sentido más conectadas, rutinas diarias que de alguna manera habían fluido más suavemente a pesar de tener sistemas de manejo menos sofisticados. Los reportes de Amanda sobre eficiencia doméstica eran excelentes, sus medidas de ahorro de costos impresionantes, su coordinación de horarios familiares impecable. Pero Ricardo Sr. estaba comenzando a entender que un hogar era más que la suma de sus funciones operacionales, que el clima emocional de una familia no podía ser optimizado a través de hojas de cálculo y tecnología. Comenzó a prestar más atención al comportamiento de sus hijos y se dio cuenta de que algo crucial se había perdido cuando reestructuraron sus arreglos domésticos.
El entendimiento se profundizó a través de conversaciones con otros padres en sus círculos sociales y empresariales, muchos de los cuales hablaron calurosamente sobre cuidadores que habían jugado papeles importantes en sus familias. Escuchó historias de niñeras que se habían convertido en miembros queridos de la familia, amas de llaves que habían sido honradas en las bodas de los niños, personal doméstico que había mantenido relaciones con múltiples generaciones de las familias que servían. Estas conversaciones lo ayudaron a reconocer que la larga permanencia de Esperanza y las relaciones cercanas con sus hijos habían sido activos en lugar de complicaciones, señales de éxito en lugar de problemas para ser resueltos. La llamada telefónica de David desde Monterrey en marzo proporcionó el catalizador para la acción. Su hijo sonaba perdido y deprimido, luchando con cursos y relaciones sociales de maneras que parecían desproporcionadas a los desafíos normales de la vida universitaria. Cuando David mencionó sentirse desconectado de la familia e incierto sobre sus valores y prioridades, Ricardo Sr. reconoció que su hijo necesitaba más que apoyo financiero o consejos profesionales. Necesitaba fundamento emocional y el tipo de aceptación incondicional que el dinero no podía comprar, pero que Esperanza había proporcionado natural y consistentemente. La decisión de encontrar a Esperanza tomó varias semanas de lucha interna. Ricardo Sr. había construido su éxito tomando decisiones comerciales lógicas basadas en datos cuantificables, pero esta situación le requería reconocer realidades emocionales que no aparecían en balances. Tenía que admitir que la riqueza de su familia había creado ciertos puntos ciegos, que su privilegio los había hecho descuidados sobre relaciones y lealtad de maneras que eran ultimately autoderrotantes. Tenía que reconocer que la partida de Esperanza había sido un error, no porque Amanda fuera incompetente, sino porque él había fallado en entender lo que Esperanza contribuía al bienestar de su familia. La búsqueda resultó sorprendentemente difícil. Esperanza había dejado ninguna dirección de reenvío, y la agencia de empleo que originalmente la había colocado había cerrado varios años antes. Ricardo Sr. contrató un investigador privado que se especializaba en localizar exempleados, pero incluso recursos profesionales lucharon para rastrear a alguien que había elegido deliberadamente desaparecer de su vida anterior. Esperanza había cubierto sus rastros efectivamente, creando una ruptura limpia que la protegía de esperanza falsa o contacto no deseado. Mientras tanto, las luchas de David en el tecnológico se estaban intensificando de maneras que exigían atención inmediata. Sus calificaciones estaban sufriendo, sus relaciones sociales eran superficiales e insatisfactorias, y estaba cuestionando suposiciones fundamentales sobre éxito y felicidad que habían formado toda su crianza. Durante las vacaciones de primavera, pasó largas horas solo en su habitación, declinando invitaciones de amigos y mostrando poco interés en actividades que una vez lo habían involucrado. Cuando Emma expresó preocupación sobre su estado emocional, David admitió que se sentía perdido e incapaz de conectarse con alguien que realmente lo entendiera. El avance llegó cuando Sofía mencionó el álbum de recortes que Esperanza le había dado, que había estado leyendo regularmente desde la partida. Algunas de las fotografías mostraban a Esperanza en eventos comunitarios y reuniones del barrio, proporcionando pistas sobre sus intereses y posible ubicación. Emma usó sus habilidades de investigación para identificar el centro comunitario, donde Esperanza fue fotografiada como voluntaria, y el investigador de Ricardo Sr. finalmente pudo confirmar su dirección actual y empleo. La decisión de acercarse a Esperanza requirió consideración cuidadosa de tiempo, método y mensaje. Ricardo Sr. sabía que cualquier contacto necesitaría reconocer el dolor que su familia había causado y demostrar reconocimiento genuino del valor de Esperanza más allá de su función de empleo. No podía simplemente ofrecerle su trabajo de vuelta, como si nada hubiera cambiado, porque todo había cambiado. Su entendimiento de su contribución, su conciencia de las necesidades de su familia, su reconocimiento de que lealtad y amor merecían tratamiento diferente que eficiencia y reducción de costos. David insistió en hacer el contacto inicial él mismo, reconociendo que su propio comportamiento hacia Esperanza
requería responsabilidad personal y disculpa. Manejó al centro comunitario en una tarde de jueves en abril, nervioso e incierto sobre lo que diría o cómo ella lo recibiría. El barrio era como nada en su experiencia previa, bullendo con la energía de familias trabajadoras, vivo con idiomas y culturas que su crianza privilegiada nunca había expuesto directamente. Se sintió tanto humilde como intrigado por la vitalidad obvia y conexión comunitaria que rodeaba la nueva vida de Esperanza. Esperanza estaba en la sala de actividades principal, ayudando a niños de primaria con tarea, mientras simultáneamente supervisaba proyectos de manualidades y mediaba disputas de patio de juegos con la experiencia paciente que él recordaba de su propia infancia. David la observó por varios minutos antes de que ella lo notara, golpeado por cuán naturalmente se movía a través del caos organizado, cómo los niños respondían a su guía con confianza y afecto que no podía ser comprado o exigido. Ella pertenecía en este ambiente de maneras que nunca había pertenecido del todo en la mansión de su familia, a pesar de 13 años de servicio devoto. Cuando Esperanza levantó la vista y vio a David parado en la puerta, su expresión cambió a través de varias emociones: sorpresa, cautela, curiosidad y algo que podría haber sido esperanza rápidamente suprimida. Terminó de ayudar al niño con quien estaba trabajando, habló silenciosamente con otro voluntario sobre asumir sus responsabilidades y se acercó a David con la dignidad compuesta que él recordaba pero nunca había apreciado apropiadamente. «Hola, David», dijo simplemente, su voz no llevando acusación o resentimiento, solo reconocimiento de su presencia y bienvenida incierta para lo que lo había traído a encontrarla. «Esperanza Flores», David respondió, hablando su nombre completo con un énfasis que llevaba años de reconocimiento y respeto retrasado. El sonido de su nombre completo, hablado con peso y consideración, pareció sorprenderlos a ambos. Por primera vez en su vida, David estaba viendo a Esperanza como una persona completa en lugar de una función en su hogar, y el reconocimiento fue tanto humillante como revolucionario. Hablaron por 2 horas en una esquina silenciosa del centro comunitario, mientras niños jugaban alrededor de ellos y los sonidos familiares de vida familiar proporcionaron un telón de fondo a su conversación. David habló con honestidad que lo sorprendió, reconociendo su propia ceguera y egoísmo, reconociendo el trabajo emocional que Esperanza había realizado sin reconocimiento o apreciación. Le contó sobre el tecnológico, sobre sentirse desconectado e incierto, sobre darse cuenta de que su familia había perdido algo esencial cuando la perdieron. Esperanza escuchó con el mismo cuidado atento que siempre había mostrado, pero David podía ver que su relación con él había cambiado. Ya no era la mujer que absorbía sus problemas y emociones sin esperar nada a cambio. Había construido una nueva vida que le pertenecía. Había encontrado trabajo que valoraba sus contribuciones. Había creado relaciones que eran recíprocas en lugar de unilaterales. Se preocupaba por sus luchas, pero ya no era responsable de resolverlas. Su conversación fue interrumpida por una pequeña crisis. Un niño de kinder que se había caído y raspado la rodilla, necesitando el tipo de consuelo inmediato y cuidado que Esperanza proporcionaba instintivamente. David la observó arrodillarse al lado del niño llorando, limpiando su herida mientras lo distraía con humor gentil, sosteniéndolo hasta que sus lágrimas pararon y su confianza regresó. La interacción duró solo unos minutos, pero demostró todo lo que David había fallado en apreciar sobre los dones de Esperanza. Su capacidad de sanar no solo heridas físicas, sino emocionales, su entendimiento instintivo de lo que las personas necesitaban para sentirse seguras y amadas. Cuando el niño regresó a jugar y Esperanza volvió su atención a David, algo había cambiado en su dinámica. David se arrodilló al lado de su silla, su ropa cara inapropiada para el piso de concreto, pero su gesto sincero de maneras que la riqueza no podía simular. «Lo siento», dijo simplemente, las palabras llevando el peso de años de crueldad casual y ceguera deliberada. «Siento nunca haberte visto, siento nunca haberte agradecido, siento que te hayamos dejado ir sin luchar porque te quedaras». Esperanza recibió su disculpa con gracia, reconociendo su sinceridad mientras entendía sus limitaciones.
Había pasado meses procesando el dolor de su despido y había encontrado sanación a través del perdón. Pero el perdón no borraba la historia o restauraba los años de invisibilidad que había soportado. Apreciaba el reconocimiento de David de sus errores, pero ya no estaba esperando validación de la familia que había servido. Su valor ya no dependía de su reconocimiento, aunque su reconocimiento seguía siendo significativo. La conversación que siguió fue difícil y transformativa para ambos. Esperanza habló honestamente sobre su experiencia en su hogar, las maneras en que su riqueza había creado distancia emocional, la soledad de amar a personas que fueron enseñadas a no verla como completamente humana. David escuchó con vergüenza y entendimiento crecientes, reconociendo patrones de privilegio y derecho que nunca había cuestionado. Comenzó a entender que los problemas de su familia se extendían mucho más allá de la ausencia de esperanza. Reflejaban suposiciones fundamentales sobre relaciones, lealtad y el valor de diferentes tipos de trabajo. Pero Esperanza también habló sobre sanación y crecimiento, sobre la satisfacción de su nuevo trabajo y la alegría de construir relaciones basadas en respeto mutuo y cuidado genuino. Había descubierto aspectos de sí misma que habían sido suprimidos durante sus años de servicio. Había encontrado comunidades que valoraban sus contribuciones y reconocían su sabiduría. No era la misma mujer que había dejado la mansión 6 meses antes. Era más fuerte, más confiada, más consciente de su propio valor y menos dispuesta a aceptar invisibilidad a cambio de seguridad. Mientras su conversación continuaba, David comenzó a entender que Esperanza no podía simplemente regresar a su papel anterior, incluso si eso hubiera sido posible o deseable. Demasiado había cambiado su perspectiva, su autoestima, su entendimiento de lo que merecía de las relaciones. Cualquier conexión futura entre Esperanza y su familia necesitaría ser construida sobre fundaciones diferentes, con expectativas diferentes y estructuras diferentes de respeto y reconocimiento. El resultado inmediato de su conversación fue una invitación para que Esperanza visitara la mansión, no como empleada, sino como huésped cuya presencia era valorada y cuya contribución era reconocida. David quería que viera a Emma y Sofía, que les permitiera la oportunidad de expresar su propio reconocimiento y gratitud, de comenzar a sanar relaciones que habían sido dañadas por descuido y privilegio. Esperanza aceptó la invitación cautelosamente, entendiendo que regresar a la casa sería emocionalmente complicado, pero reconociendo la importancia del gesto. La visita fue programada para el fin de semana siguiente, cuando Emma estaría en casa de su programa preparatorio universitario y Sofía estaría disponible para una conversación extendida. Ricardo Senior pasó tiempo considerable preparándose para la reunión, no solo logísticamente, sino emocionalmente, reconociendo que necesitaba confrontar su propia ceguera y egoísmo de maneras que iban mucho más allá de la eficiencia empresarial. La presencia de Amanda fue deliberadamente minimizada, no porque fuera incompetente, sino porque esta reunión necesitaba enfocarse en relaciones en lugar de manejo doméstico. Esperanza entró a la mansión como huésped, en lugar de empleada, pero los sonidos y olores familiares provocaron emociones complejas que había pasado meses procesando. La casa se veía exactamente igual, pero su relación con ella había sido transformada por distancia y perspectiva. Podía ver más claramente ahora cómo la riqueza había formado dinámicas familiares, cómo el privilegio había creado barreras para intimidad genuina, cómo el énfasis en eficiencia y control había empobrecido sus vidas emocionales. Emma saludó a Esperanza con lágrimas y disculpas, reconociendo de maneras que la sorprendieron cuánto había significado la presencia de Esperanza para su desarrollo y sentido de seguridad. A los 17 años, Emma era lo suficientemente mayor para entender las dinámicas sociales que habían hecho invisible a Esperanza y lo suficientemente madura para sentir vergüenza genuina sobre su propia participación en esos patrones. Había pasado meses en la universidad pensando sobre diferencias de clase y estructuras de poder, y el regreso de Esperanza la forzó a confrontar cómo esos conceptos abstractos habían jugado en su propio hogar. La reacción de Sofía fue aún más emocional, aferrándose a Esperanza, con intensidad desesperada, mientras trataba de explicar todo lo que había pasado en los meses desde su partida.
A los 13 años, Sofía era lo suficientemente mayor para reconocer que las relaciones requerían atención y esfuerzo, pero aún lo suficientemente joven para creer que el amor podía superar cualquier obstáculo. Había mantenido el álbum de recortes que Esperanza le había dado y había continuado añadiendo, documentando eventos familiares y crecimiento personal que quería compartir con la mujer que había sido su fuente más consistente de apoyo emocional. La cena familiar esa noche fue diferente a cualquier comida que hubieran compartido antes o compartirían de nuevo. Por primera vez, Esperanza se sentó a la mesa como huésped en lugar de servir a otros, participando en conversación como igual en lugar de escuchando desde la periferia. Ricardo Senior había preparado comentarios reconociendo la contribución de Esperanza a su familia y reconociendo los errores que habían llevado a su partida. Sus palabras fueron cuidadosas y sinceras, aunque no pudieran borrar años de invisibilidad o compensar completamente por el dolor del despido. Pero el momento más poderoso llegó cuando Sofía le pidió a Esperanza que la ayudara con un proyecto escolar sobre historia familiar, y Esperanza gentilmente sugirió que Sofía podría querer incluir historias sobre todas las personas que habían contribuido a su crecimiento y desarrollo, no solo sus parientes biológicos. El comentario provocó una conversación sobre diferentes tipos de relaciones familiares, sobre las maneras en que el amor podía existir a través de fronteras de clase y empleo, sobre reconocimiento y gratitud como elecciones activas en lugar de respuestas automáticas. David usó la oportunidad para anunciar su decisión de cambiar su carrera de administración de empresas a trabajo social, una elección que representaba tanto crecimiento personal como reconocimiento de valores que Esperanza había modelado a lo largo de su infancia. La resistencia inicial de su padre gradualmente dio paso a entendimiento de que la felicidad y realización de David podrían requerir definiciones diferentes de éxito que las que Ricardo Senior había perseguido. La conversación que siguió reveló cuánto habían cambiado las dinámicas familiares, cómo la partida de Esperanza los había forzado a confrontar necesidades emocionales y patrones de relación que habían ignorado previamente. La noche concluyó con Ricardo Senior presentando a Esperanza con un reconocimiento formal que transformó su relación de empleador-empleada a algo más complejo y significativo. Anunció el establecimiento de la Fundación Esperanza Flores para la salud emocional de los niños, financiada con una dotación de 120 millones de pesos y dedicada a apoyar programas como el Centro Comunitario, donde Esperanza ahora trabajaba. Más que solo compensación financiera, la fundación representaba reconocimiento de los valores de Esperanza y compromiso de continuar su trabajo en una escala más grande. Esperanza recibió el honor con humildad característica, aunque claramente estuvo conmovida por el reconocimiento y la oportunidad de expandir su impacto más allá de relaciones individuales. Aceptó la invitación para servir en el consejo de la fundación, un papel que le permitiría influenciar programas y políticas mientras mantenía su independencia y continuaba su trabajo directo con niños. El arreglo satisface las necesidades de todos, el deseo de Esperanza de trabajo significativo, la necesidad de la familia de conexión continua y la necesidad de la comunidad de recursos y apoyo expandidos. Pero quizás más importante que los arreglos formales fue el cambio en entendimiento que había ocurrido para todos los involucrados. David había comenzado a reconocer privilegio como responsabilidad en lugar de derecho, entendiendo que sus ventajas llevaban obligaciones de usarlas significativamente. Emma había comenzado a cuestionar suposiciones sobre éxito y valor que había absorbido sin examinación, desarrollando perspectivas más complejas sobre clase, relaciones y responsabilidad social. Sofía había aprendido que el amor requería expresión activa y que la gratitud necesitaba ser hablada en lugar de asumida. Ricardo Senior había confrontado las limitaciones de tratar relaciones familiares como arreglos comerciales, reconociendo que las necesidades emocionales no podían ser eficientemente manejadas o externalizadas rentablemente. Había comenzado a entender que el desarrollo de sus hijos requería más que recursos financieros y oportunidades educativas. Necesitaban modelos de conexión humana, apoyo incondicional y cuidado genuino que el dinero no podía comprar,
pero que individuos como Esperanza proporcionaban naturalmente a través de su compromiso y carácter. Los meses que siguieron fueron un período de reconstrucción gradual y crecimiento para todos los involucrados. Esperanza continuó su trabajo en el centro comunitario, mientras también ayudaba a diseñar programas para la nueva fundación, aprovechando su experiencia para crear recursos que apoyarían a otros cuidadores y niños en necesidad. Su relación con los niños Mendoza evolucionó hacia algo más balanceado y recíproco, con contacto regular y apoyo mutuo que honraba tanto su contribución a sus vidas como su independencia como individuo. David prosperó en su nuevo programa académico, encontrando propósito y dirección que sus estudios de negocios nunca habían proporcionado. Su relación con su padre permaneció complicada, pero ya no era definida principalmente por decepción e incomprensión. Emma descubrió pasiones por justicia social y advocacy comunitario que canalizaron su inteligencia y ambición hacia metas significativas. Sofía creció hacia la adolescencia con mayor seguridad emocional y valores más claros, apoyada por relaciones adultas que valoraban sus sentimientos así como sus logros. Ricardo Sr. aprendió a ser un padre más presente y emocionalmente disponible, aunque el proceso fue desafiante y continuo. Comenzó a entender que su mayor legado podría no ser el imperio financiero que había construido, sino los valores y relaciones que sus hijos llevarían adelante. Pasó más tiempo en conversación directa con sus hijos, menos tiempo manejando sus vidas a través de intermediarios y sistemas. La casa permaneció rica y cómoda, pero también se volvió más cálida y más conectada a la comunidad más amplia. Los cambios no fueron sin complicaciones y reveses. Privilegio y distancia emocional no desaparecen de la noche a la mañana, y la familia continuó luchando con patrones que habían sido establecidos durante años de riqueza y aislamiento. Pero el regreso de Esperanza les había proporcionado un modelo de diferentes posibilidades, un recordatorio de que amor y lealtad merecían reconocimiento y reciprocidad, que relaciones genuinas requerían vulnerabilidad y respeto mutuo independientemente de diferencias económicas. Esperanza misma continuó evolucionando y creciendo, construyendo sobre la independencia y autoestima que había descubierto después de dejar la mansión. Su relación con la familia Mendoza permaneció importante, pero ya no definía su identidad o restringía sus elecciones. Era capaz de amarlos mientras mantenía límites, de apoyar su crecimiento mientras perseguía sus propios intereses y relaciones. El trabajo de la Fundación le permitió abordar asuntos sistémicos que afectaban a muchas familias como ellos, expandiendo su impacto más allá de relaciones individuales hacia cambio social más amplio. Años después, cuando David se graduó de la Escuela de Trabajo Social y Emma completó sus estudios en Derechos Humanos Internacionales, y cuando Sofía creció hacia una mujer joven, confiada con valores claros y relaciones fuertes, todos reconocerían la influencia de Esperanza en su desarrollo. Pero para entonces, el reconocimiento sería mutuo. Esperanza había formado su capacidad de amor y empatía, mientras su reconocimiento y apoyo la habían ayudado a sanar de sus propias pérdidas y construir una vida de significado y conexión. La historia se volvió parte de la historia familiar, pasada como una lección sobre reconocimiento, gratitud y las diferentes formas que el amor y la familia pueden tomar. La fotografía de Esperanza se unió a los retratos familiares en el pasillo principal, sus contribuciones documentadas y celebradas en lugar de invisibles y dadas por sentadas. Pero más importante, los valores que había modelado: cuidado incondicional, fuerza silenciosa, esperanza persistente, se convirtieron en parte de la identidad de la familia, de maneras que influenciaron cada relación y decisión subsecuente. La Fundación Esperanza Flores creció hacia una fuerza significativa para la salud emocional de los niños y apoyo de cuidadores, tocando miles de vidas a través del área metropolitana de la Ciudad de México y más allá. Pero su mayor logro podría haber sido la transformación que representaba, el reconocimiento de que amor y lealtad merecen apoyo institucional, que el trabajo de cuidar tiene valor más allá de salarios de mercado, que las familias son creadas a través de compromiso y conexión en lugar de solo biología y riqueza. Y tú,
¿Has cuidado alguna vez a alguien que luego te olvidó? ¿Has sentido ese dolor de invisibilidad, la punzada de gratitud no hablada, el peso de amar sin ser vista? Tu historia también importa. Háblame en los comentarios sobre las esperanza-flores en tu vida, las personas que sostuvieron tu mundo unido mientras estaban paradas en las sombras. Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja un me gusta y suscríbete para que alcance a otra mujer que merece sentirse valorada y vista. Para más historias que nos recuerdan lo que verdaderamente une a las familias, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este sendero de reconocimiento y sanación con nosotros. Nos encontraremos de nuevo en la próxima historia, donde el amor siempre encuentra su camino hacia la luz.